10 de la mañana, seguimos en Alerta Spoiler y ahora nos vamos a meter de lleno en uno de los temas que viene copando la agenda mediática de los últimos días. Parte de esto fue el caso de Jorge Ríos, un hombre mayor, jubilado, según empezaron a denominarlo los medios, que mató a uno de los jóvenes que lo había asaltado violentamente. El joven era Franco Moreira. Partimos de una situación de un robo violento, brutal, donde todo termina con un fusilamiento a quemarropas que se pudo ver porque lo grabaron las cámaras de seguridad de la zona y se transmitió prácticamente que para toda la población, y sobre eso se levantó una enorme campaña mediática. Vos tenés una construcción de un relato punitivista que se viene analizando poco en los medios. Se hace toda una gran campaña, sale Bernie, sale Patricia Bullrich, ayer estaban los dos a dos voces, lo cual los derechómetros explotaban en ese momento, pero alguien que dio una visión distinta y lo analizó acá desde la Izquierda Diario fue Octavio Cribaro, referente del Frente Izquierda en Santa Fe. Octavio, muy buenos días, ¿cómo andás? Pato y Lía, te saludamos. Buenos días. Hola, ¿cómo les va a ustedes? ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, Octavio, vos te metés en este hecho difícil de analizar y lo llamás de esta manera, la construcción de un relato punitivista. ¿Por qué arrancás por ahí? Bueno, en primer lugar, un poco lo sugerías vos, digo, hay que evitar tomar estos hechos como un Boca River en el cual hay que tomar partido y es un hecho trágico en el sentido de que de que todo lo que se discute es una situación desesperante, digo, porque hay un hecho delictivo que afecta a una persona, que es lo que machacan los medios para que haya una identificación. Entonces yo planteaba que la construcción de un relato tiene que ver con que siempre cuando hay un hecho de inseguridad se le pone un elemento, o se acentúa el oficio o algo para que uno tenga empatía con la persona que sufrió ese hecho delictivo, aun cuando esa persona agarró un arma y mató de manera fría y brutal, como es el caso. Entonces te dicen, el médico que hizo esto, y el médico es que agarró un arma y mató a una persona con 5 balazos. El carnicero que se defendió de un robo, el carnicero que se había defendido del robo, había perseguido durante cuadras a un ladrón en moto, lo aplastó contra un poste de luz y lo mató. Y en este caso el jubilado, que no te dicen es una persona que mató a otra, que sufrió un robo y que mató a otra, sino que es una manera de poner determinados elementos, el oficio, la edad o lo que fuera, para que uno empatice y se devalúe un hecho brutal, que es agarrar un revólver, ver una persona en el piso que aún que te había robado estaba en ese momento indefensa, como se puede ver en todos los medios de comunicación, y rematarlo de varios balazos fríamente, porque incluso la persona da vueltas alrededor del ladrón. Entonces, hay una búsqueda de hacer algo espectacular de este tipo de situaciones, donde todo lo que se acentúa es el robo, etcétera, etcétera, como una manera de justificar una política represiva, en este caso individual de una persona, pero que si seguimos hablando lo podemos desarrollar, que tiene mucho que ver con que es el propio Estado agazapado atrás de las campañas que hacen los medios de comunicación, los que en última instancia buscan legitimar el propio punitivismo del Estado, de sus fuerzas represivas, de la policía, y en ese sentido no es para nada casual que estén Bernie y Bullrich a dos voces, que en realidad se puede llamar a una voz, porque piensan exactamente lo mismo sobre este tipo de cuestiones, y eso es un poco lo que estuvimos tratando de discutir. Justamente, Octavio, te iba a preguntar, ¿qué función cumple el construir este relato? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Mira, cuando escribimos este tipo de artículos suelen responderte, no te responden magnates, te responde mucha gente que son laburantes o lo que fuera, que te dicen, mirá, vos porque nunca fuiste víctima de robos, todos fuimos víctimas de robos, vos porque te identificás con el ladrón, no nos identificamos con nadie nosotros, estamos hablando de una cosa que es tratar de plantear inquietudes. Digo, en primer lugar, que el delito tiene que ver con un contexto de crisis social que se está agravando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la crisis social se agrava va a haber más situaciones de este tipo,
Mucho más cuando vos considerás que en el gran delito, es decir, en las cuestiones más pesadas del delito, los desarmaderos, los robos de autos, los secuestros, está metido el Estado, está metida la policía organizando ese tipo, incluso en muchos casos de liberar zonas, etc. Entonces, yo planteo una visión inquietante. Eso va a tender a pasar más todavía. Entonces, nuestra actitud, nuestra lectura frente a este tipo de hechos tiene que escaparse de lo espectacular y decir de qué lado estás y tratar de mirar más finamente. Lo que busca este tipo de campaña justamente es que sectores populares, o sea, que un pibe que labura de repartidor y que a veces lo roban, un jubilado, obviamente, que cobra re poco y encima un día tiene la mala suerte de que lo roben, se identifique con una persona que frente a esa misma situación toma una salida extrema ya no de defenderse de que no le roben la cartera, sino salir, caminar 60 metros con un revólver, que tenía un revólver, porque no todos tenemos revólver, e ir a matarlo. Entonces, busca que los sectores populares, el laburante, el vecino, el comerciante que está en la lona, que no está en la lona por ese ladrón, está en la lona por una situación económica que lo está esquilmando, está en la lona porque los jubilados fueron saqueados durante años y años por todos los gobiernos. En vez de identificar ese motivo de soqueo, que es el mismo motivo que empuja a un sector desesperado a caer en las redes de la delincuencia o en salidas desesperadas como ir a robar, en vez de pensar, bueno, ¿de dónde viene este contexto social? ¿Por qué hay gente que se ve obligada a hacer eso? Identifique su malaria, su mal pasar con lo que le hace una persona individual a otra persona individual, y para eso legitime un Estado que frente a esas situaciones dice, ven, por eso hay que estar más armado, por eso la misma policía que es responsable del caso de Gatillo Fácil, que mantiene desaparecido a Facundo Castro, etcétera, etcétera, a esa policía hay que fortalecerla. Y ese es un discurso que es multipartidario, que si vos le sacás, le pones uno de esos programas que quitan la voz y te hacen una voz neutra, y vos pones un discurso de Bullrich y de Bernie, o del gobernador de Tucumán peronista, o de Gerardo Morales de Jujuy, es un discurso que es monocorde, hablan lo mismo. ¿Te sumo algo? Agarrar Sí, por supuesto. Te sumo el siguiente punto. Vos hablabas también de, bueno, cómo hace que estas situaciones, cómo se toman estos casos mediáticamente de parte de los sectores populares, salga el foco de, bueno, quiénes son los causantes de las situaciones de penuria que se están viviendo cada vez peor, y por otro lado también saca el foco de la violencia institucional y violencia policial que cada día va creciendo. Si tenés un minuto, me gustaría pasar un fragmento de un video editado por el programa Antes que sea tarde, que todos los días acá 20:30 por La Izquierda Diario Multimedia, para ver ¿cuál es la situación de los casos de gatillo fácil que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires particularmente también? ¿Te parece? Dale, vamos. Vamos a escucharlo. Alan Maidana fue fusilado por la espalda por un policía de civil en Berazategui. Otro policía mató a Augusto Iturralde, un joven de 25 años, de 9 balazos. 2 días más tarde, 5 efectivos fusilaron a Diego Arzamendia en pleno centro de esa misma localidad bonaerense. La gendarmería acribilló en el Bajo Flores a Facundo Scalzo. La autopsia reveló que fue asesinado por la espalda, desmintiendo la versión de enfrentamiento que dieron los efectivos. La bonaerense allanó casas en Lomas de Zamora. Ignacio Seijas, un joven de 17 años, recibió balazos de goma en su rostro y perdió la visión de un ojo. Los policías dijeron después que se habían equivocado de casa. Este lunes en Quilmes, policías de civil descontrolados asesinaron a balazos y golpes a Fernando Almirón. Todos eran pibes jóvenes. Todos eran hijos de laburantes. Según un informe de Correpi, en estos primeros 90 días de cuarentena se produjeron 12 casos de gatillo fácil y además se registraron 50 situaciones de abusos de autoridad. La militarización de los barrios populares de Bullrich y el macrismo no se terminó con su gobierno. Durante la cuarentena, no solo aumentó la política de saturación, sino que incluso fueron reincorporados a las fuerzas efectivos que estaban retirados. Mientras personajes nefastos, como el ministro Bernie, montan su show para las cámaras de televisión, los resultados de esta política están a la vista.
Veíamos este informe, incluso hay datos que quedan viejos en la provincia de Buenos Aires. Página 12 sacó un artículo que habla de un caso de gatillo fácil cada 40 horas. Obviamente no se les da, no se equiparan mediáticamente. De hecho, la desaparición de Facundo Castro hubo que hacer tuitazos, instalarlo en los medios, hubo que hacer mucha presión de abajo para que se empiece a hablar, ni siquiera para que den alguna solución. Y durante el mes de junio, 18 personas murieron en hechos vinculados a la violencia institucional. O sea que estos casos, un informe que se hizo hace unos días nada más, ya quedan cortos. ¿Cómo se relacionan, o sea, estos hechos mediáticos y conmocionantes con el aumento de la represión estatal? ¿O cuál es tu visión de cómo se relacionan uno y otro? Mirá, creo que si se pudiera hacer un algoritmo, una fórmula matemática, digo, todo lo que no se aumentó de presupuesto para realizar testeos frente a la crisis sanitaria, para prever la situación social, para que la IFE le llegue a todo el mundo y que cubra mucho más de 1.000 pesos, todo lo que no se hizo para aumentar las jubilaciones es proporcional a lo que se aumenta el aparato represivo desde que comenzó la pandemia. Ahí escuchaba el informe de la Correpi que acentúa, digo, no es casualidad que haya tantos casos, tiene que ver con una política que fue creciendo en la medida que la crisis es más aguda, porque el Estado, que no se busca garantizar, no busca garantizar la resolución de cuestiones fundamentales y que no busca las vías para resolverlo, porque ese mismo Estado está negociando pagar deuda externa. Ese mismo Estado evita tocar los intereses de los grandes empresarios, como sería un limitado pero importante impuesto a los ricos. Entonces, todo lo que no se busca resolver como cuestiones estructurales de hambre, de problemas habitacionales, de cloacas, de escuelas, etcétera, etcétera, es proporcional a lo que aumenta un aparato represivo, y ese aparato represivo va de la mano de una construcción para el cual los grandes medios juegan un rol central, y hoy también los grandes medios que forman parte del conglomerado kirchnerista, que construye un relato en función de eso. Yo quiero poner un ejemplo que creo que se va a entender mucho. Cuando pasa un hecho de esta naturaleza, trágico, un robo, etcétera, etcétera, que termina con un fusilamiento, sabemos todo de la persona que mató. Es jubilado, es carnicero, entonces uno se identifica porque es uno como uno, un laburante que salió desesperado, No sabemos nada del ladrón, es un ente que, como la robó, merecía morir de la manera que le toque morir, porque él se buscó esa muerte. Cuando pasan los femicidios, pasa lo contrario, generalmente del femicida, no se sabe absolutamente nada y sabemos todas las circunstancias en que rodeaban a la víctima. Totalmente. Clarín decía, la chica fanática de los boliches que abandonó la secundaria, la que se vestía con pollera muy cortita, la que salía con mucha gente, entonces andaba en cosas que la llevaban a esto. Es decir, en un caso se revictimiza a la víctima y se la convierte en semi-responsable de buscar las condiciones que generaron su femicidio, y sabemos todo de ella, todo lo que la condena a ella, y no sabemos nada de quién es la persona que participó de su muerte. Y en el otro caso, vos sabés todo lo que hace que a una persona la tengas que perdonar por matar a alguien, porque era jubilado, porque era un carnicero, porque era un médico, y del ladrón es como una masa tirada en el piso de que no importa nada. Entonces, creo que eso es una construcción que, insisto, no busca defender al jubilado, busca fortalecer al Estado, que es el que tiene las armas, los fierros, para que si una crisis social se convierte en mucha gente resistiendo, peleando por sus derechos, diciendo a mí no van a sacar sus puestos de trabajo, esa misma fuerza que hoy garantiza el gatillo fácil, que entra a los barrios como está entrando, va a ser la que se va a poner enfrente de muchos jubilados, de muchos carniceros y muchos médicos que digan yo no quiero morir de hambre. Y esa es la operación verdaderamente tramposa que hay en este tipo de discusiones. Muy interesante, bueno, la discusión es una discusión necesaria, ¿no? En esta situación, Totalmente. porque si no hay un debate con cómo presentan los grandes medios esto. Recordanos, Octavio, tu nota para quien la quiera buscar en La Izquierda Diario. Se llama El jubilado y la bestia, la construcción de un relato en el caso del jubilado, no me acuerdo más. Busquen el abuelo y la bestia. Acá está, El abuelo y la bestia, la construcción de un relato en el caso del jubilado justiciero. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo. Y estamos en comunicación. Chao, chicos, hasta luego. Chao, Octavio. Lo que te ocultan los grandes medios, lo tenés acá. Alerta Spoiler. Por La Izquierda Diario Multimedia.